Hola, mi nombre es María Zulmaki, soy licenciada en Psicología y pertenezco al equipo de la materia Psicología de la UNAG, que como saben es transversal a las carreras de Enfermería, Kinesiología y Organización y Asistencia a Quirófano. Espero que estén llevando de la mejor manera posible este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Como saben, la materia está pensada y planificada de manera presencial, de modo que nos vimos también en la obligación de generar mayor material en la urgencia y que les transmita de la mejor manera posible y más clara lo que son los contenidos que están pensados de importancia y relevancia para sus futuras profesiones también. Bien, este video intenta hacer una pequeña introducción a uno de los temas de la unidad 3. En realidad vieron que la unidad 3 abarca lo que tiene que ver con la dimensión psíquica del cuerpo. ¿Qué decimos cuando hablamos de dimensión psíquica del cuerpo? Es que lo pensamos no solamente como un organismo vivo con necesidades meramente biológicas, sino que el cuerpo es impensado por fuera de la psiquis. ¿En qué sentido esto? En el sentido de que hay lógicas sociales que lo atraviesan, lógicas políticas, económicas, las vivencias subjetivas de cada uno, el lugar que se nos da previamente al nacer, incluso el ser humano como organismo vivo es sumamente indefenso, porque siempre estamos dependiendo de que haya un otro que nos alimente, que ponga en palabras aquello que nos aqueja, que nos interprete. Entonces, desde los inicios ya está esa relación con los otros significativos. No hablamos solamente de que pueda ser la mamá o el papá, no estamos hablando de cuestiones que tengan que ver con el género o los lazos sanguíneos, sino que hablamos de esas funciones que ejercen esos otros primordiales para nosotros. Es por eso que en esa relación que podamos tener, en el cómo nos quieran, cómo nos hablen, cómo nos alimenten, la manera en la que nos esperaron, es lo que hace también que nos apropiemos de maneras muy distintas de nuestro cuerpo y que vivamos el mundo y nos relacionemos con los demás de acuerdo a esas vivencias. Como saben, dentro de la unidad 3, si bien vamos a trabajar con la percepción social del cuerpo, el estadio del espejo como formador del yo, el trauma y el trabajo de duelo y el cuerpo en la vejez, me gustaría detenerme en uno de los puntos que es imagen inconsciente y esquema corporal. Para esto, el material de lectura con el que cuentan va a ser el texto original de François Dolto, que es el capítulo 1 de La imagen inconsciente del cuerpo. Por otro lado, la ficha de cátedra que confeccionó la licenciada Luciana Reynal Machado, que se llama Consideraciones acerca del cuerpo, la imagen inconsciente del cuerpo en François Dolto. Y a su vez hay un PowerPoint también confeccionado por la cátedra que les va a resultar de ayuda. Bien, para hacer una pequeña referencia a François Dolto, vamos a decir que nació en 1908, fue enfermera primeramente, después se licenció en medicina y se especializó en psiquiatría y pediatría y también realizó su formación como psicoanalista con muchos referentes del psicoanálisis y trabajó gran parte de su vida con niñas y adolescentes que presentaban algunas psicosis, anorexia, algunos presentaban tics, y en sus textos siempre se preguntó cómo hacer del niño un sujeto de derecho. En sus sesiones de psicoanálisis ofrecía a sus pacientes materiales como lápices, papeles, masas para modelar, porque decía que lo que en los adultos se manifestaba mediante la palabra y en la asociación libre, en los niños se manifestaba a través también de sus producciones gráficas y de sus modelados. Y decía que en esas producciones
podíamos visualizar algo de las tres instancias psíquicas freudianas, que como saben y vimos anteriormente eran el yo, el ello y el super yo. Y es en 1984 cuando detalla su teoría de la imagen inconsciente del cuerpo. Vamos a ver, de hecho, que en el texto, como para situarnos en un ejemplo clave, vieron que están los casos de 4 pacientes, ¿sí? Para entender un poco esta diferencia entre imagen inconsciente y esquema corporal. En el primero de los casos era un nene que presentaba unos tics muy graves. En el segundo caso era un niño completamente inhibido, de una voz casi inaudible y una sonrisa totalmente fija. En el caso 3 había patadas compulsivas y mucha agresión. Y en el último caso también había retenciones anales que se evacuaban con un gran descontrol esfinteriano. Ahora, si nos preguntamos qué tenían en común todos esos casos, es que eran niños que en lo biológico parecían completamente sanos. La conclusión a la que llega François Dolto es que lo que existía en ellos eran imágenes patógenas de su cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para eso vamos a situar las diferencias entonces entre estos dos conceptos. Ahí vamos a decir entonces primeramente que cuando hablamos de esquema corporal es lo que nos caracteriza a los seres humanos como especie, ¿sí? Es lo que a mí me permite situarme en el espacio, ¿sí? Saber, por ejemplo, que si quiero alcanzar un libro que está sobre la mesa, tengo que levantarme del sillón y llegar hasta la mesa. En este caso es una representación de nuestro organismo en realidad, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de esquema corporal? A ese esquema que evoluciona en el tiempo, que va cambiando su volumen, su peso, su talla, ¿sí? Y lo aprendemos también mediante la experiencia. A su vez, al evolucionar también nos permite diferentes tipos de aprendizaje. Obviamente es el esquema corporal el que se puede ver afectado por lesiones transitorias o permanentes. Entonces lo tenemos que pensar como lo que posibilita nuestra experiencia inmediata, ¿sí? Otra cosa que también lo caracteriza es que en realidad es independiente de la relación con los demás. Y obviamente se desarrolla todos los días, informa, se enriquece, bloquea y ordena también la imagen del cuerpo. Decimos que es el intérprete activo o pasivo de esa imagen del cuerpo. Por eso son dos conceptos que están sumamente relacionados. Ahora bien, entonces, cuando hablamos de imagen inconsciente del cuerpo, ahí no hablamos así como en el esquema corporal, como algo que nos caracteriza a todos como especie, sino que la imagen inconsciente del cuerpo va a ser propia de cada uno y de su historia, ¿sí? Va a tener que ver ahí sí con la relación con esos otros significativos. Es característica y específica de una libido en situación y de un tipo de relación libidinal. Ahí es donde vuelve esta importancia que hablábamos al principio de cómo los demás nos reciban, el espacio que tienen pensado para nosotros, de qué manera nos alimenten, nos hablen. Es como en conclusión, como la síntesis de todas nuestras experiencias emocionales e interhumanas que vivimos a través de sensaciones erógenas. Es eminentemente inconsciente y puede tomarse en parte como preconsciente y hacerse consciente solamente cuando se asocia al lenguaje, ¿sí? Esto también es algo a tener en cuenta porque no es algo que se nos presente de manera tan clara, sino que existen diferentes manifestaciones que nos permiten llegar a algunas hipótesis sobre cuál es la imagen inconsciente de cada cual, ¿sí? Es por eso que las interacciones entre el esquema corporal y la imagen inconsciente del cuerpo se dan de maneras totalmente variadas.
Lo que sí tenemos que saber es que incluso en un esquema corporal que presente algún tipo de lesión, la imagen inconsciente del cuerpo de la persona puede ser totalmente sana, en tanto se le haya hablado a la persona de esa lesión que presenta, ¿sí? La relación con esos otros haya sido lo más satisfactoria posible. Entonces, también se puede dar el ejemplo contrario, ¿sí? Que, como lo veíamos en los casos de Dolto, en donde niñas con el esquema corporal, en teoría sano, traían consigo imágenes patógenas y esto traía síntomas en lo real, ¿sí? Síntomas totalmente visibles. Bueno, y por qué justamente volvemos a la importancia que tienen estos conceptos en salud, es porque jamás vamos a abordar solamente lesiones o enfermedades, sino que estamos abordando sujetos y cuerpos desde la complejidad. Ninguna persona va a reaccionar de la misma manera al mismo tratamiento y esto también hay que tenerlo en cuenta para sus futuras profesiones. Las personas vienen cargadas con una historia de vida y cómo vivencien su cuerpo, se relacionen y se posicionen también frente al mundo y a la comunicación con los otros, es algo también a tener en cuenta a la hora de pensar la salud.